Buenos días, hoy vamos a presentaros un nuevo libro, el primer libro de este grupo de investigación geopolíticas que hemos publicado bajo la edición de Gabriel Ezcurdia y Jon Cortázar Villalabeitia. Primeramente, me permitiréis, antes de que vayamos a hablar del libro, hacer una breve presentación de lo que es geopolíticas. Es un grupo de investigación multidisciplinar, pero que básicamente trata de geopolítica, relaciones internacionales, ciencia política, política internacional, estudios de área, y que se creó en el año 2019. Es un grupo en el que tenemos diferentes perfiles, hay gente de la universidad, gente de fuera de la universidad, gente muy joven y gente no tan joven, con diferentes bagajes en el mundo del periodismo, de la academia o de la investigación de forma más libre, ¿no? ¿Por qué se crea Geopolíticas? Geopolíticas se crea buscando un hueco que había en la sociedad vasca, una falta de grupos de investigación asociados a lo que es la geopolítica y la política internacional, y buscaba ocupar ese hueco. Para ocupar ese hueco, como decía, pensábamos que era útil no solo abordarlo desde la academia, desde la universidad, si bien ciertamente se impulsa desde parte de los miembros del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco. También en este van a participar gente, como decía anteriormente, que no es parte de la universidad, ¿no? Y que están más asociados, en la mayoría de los casos, al mundo del periodismo. Tenemos una página web que es geopolíticas.eus, y en esa página web podéis ver un poco cuáles son los trabajos que hemos hecho hasta el momento. Tenemos por una parte los Executive Papers, que son unas publicaciones breves donde tratamos de resumir trabajos académicos o de hacer análisis de coyuntura, y tenemos por otra parte una publicación más extensa que son los Working Paper, que serían ya trabajos de carácter básicamente académicos y más extensos. Además, también trabajamos los audios o podcasts, ¿no?, que publicamos de vez en cuando en nuestro canal de iVoox, y también tenemos cierta presencia en las redes sociales a través de Twitter. Todo ello, información de todo ello, podéis encontrar en geopolíticas.eus. Y además hoy vamos a presentar nuestro siguiente salto, ¿no? Nuestro siguiente salto es la primera publicación de un libro colectivo en el que hemos participado 9 personas de geopolíticas, cada uno con su capítulo, y el cual han coordinado, como decíamos, Gabriel Ezcurdia y Jon Cortázar Villalabeitia. El título es Quiebras y pugnas del tablero político internacional, y el libro está dedicado a Pablo González, que hoy hace ya más de 3 meses que está en una cárcel polaca, siendo violentados todos sus derechos civiles. De hecho, se han violentado más de 18 artículos de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. Todavía no ha recibido ninguna visita de su familia y no ha podido tener una reunión con su abogado de confianza en el Estado español. Y por lo tanto, pensamos que era oportuno que dedicásemos este libro a nuestro compañero Pablo González. Sin más, Gabriel va a partir de ahora a hablaros un poquito, a hacer una presentación de este libro. Sí, un libro que ha tenido su pequeña historia, pues porque empezamos a trabajarlo en plena pandemia, y la pandemia, pues hasta cierto punto nos coartaba mucho nuestra fórmula de trabajo, que generalmente, como es colectiva, pues nos circunscribía demasiado a las redes y no podíamos hacer las reuniones presenciales que siempre nos han gustado tanto. Y en principio, pues bueno, hacia verano del 2021 pues ya conseguimos cerrar lo que era la redacción del libro, pero bueno, la edición costó también un poquito porque había que darle cierta coordinación. Lo cierto es que es un libro muy interesante porque permite trabajarlo de una manera autónoma, es decir, no es un libro que hay que leer de inicio al fin, puedes trabajarlo por capítulos. Son capítulos que tienen mucho que ver entre ellos, pero no son correlativos en el sentido cronológico ni en el sentido de la temática, ¿no? Son temáticas diferenciadas, pero todas están unidas por una lógica común, que es la realidad geopolítica mundial, ¿no? Gran parte de estos capítulos, que resumirá luego mi compañero Jon, tienen mucho que ver entre sí y lo podemos visualizar en estos momentos, ¿no? Un año después de su redacción final,
podemos entender que muchas de las claves que se vislumbran en este libro, muchas de las variables que se trabajan en este libro son explicativas de la situación actual, que es una situación bastante grave en el sentido de que en pocos meses hemos pasado de una lógica bastante entendible desde una perspectiva lineal a una perspectiva multidimensional en la que hay muchos factores que explican tanto la situación de los países diferentes que salen en nuestro libro, así como la situación geopolítica mundial, ¿no? Y entendemos que muchas de esas claves son específicamente reseñables porque, por ejemplo, en el caso de Palestina, que es el capítulo que yo he trabajado, siempre existe una falta de recursos explicativos a la hora de entender cómo este conflicto sigue permanentemente en las mismas lógicas y no hay ningún tipo de evolución real en cuanto a su posible resolución, ¿no? Entonces, las claves que explicarían esto, por ejemplo, las recogemos en este libro, que no pierde actualidad. Y igual que en el caso de Palestina, pues en el resto de capítulos, como en el de Ucrania, o como en el capítulo que trata de la decadencia de Estados Unidos o la emergencia de China, entre otros, ¿no? Y sin más, yo creo que John tendría que darnos la idea de lo que es el texto en sí mismo. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir, quienes habéis asistido. Y bueno, como han dicho mis compañeros, este libro se compone de varios capítulos diferentes, entrelazados entre sí, todos versan sobre factores geopolíticos que actúan hoy en día. O sea, no hay ningún capítulo que sea puramente histórico sobre el pasado, todos más o menos son sobre el presente. De los 9 capítulos, yo dividiría en 2 categorías. Hay unos capítulos más teóricos y otros que son más como un estudio de caso. Entre los capítulos teóricos hay 3 muy claros, por ejemplo el de Gabriel, que ha trabajado sobre el sionismo y sus implicaciones en Palestina, sus relaciones internacionales. Otro de Iñaki Domínguez Achalandabaso, que sería más sobre las migraciones, los flujos migratorios y cómo afecta eso a la soberanía hoy en día de los estados en un contexto de globalización y que se habla de pérdida de soberanía. Y el tercero es el mío, sobre guerras humanitarias y cómo se justifican las diferentes intervenciones internacionales. Tenemos que decir que este libro nosotros lo hemos escrito antes del comienzo de la guerra ruso-ucraniana. Entonces, pues hay algunos casos, por ejemplo, esta guerra que entraría como un conflicto humanitario, pues no lo hemos podido contemplar, es una pena. Entre los capítulos de caso que podemos decir, de estudios de caso, podemos decir que hay 5 de ellos, por ejemplo el de Oyer Severio sobre la nuclearización de Rusia y cómo Rusia financia sus proyectos nucleares, el de Ander Aramburu sobre Estados Unidos y su pérdida de hegemonía internacional, el de Borja Macías sobre la estrategia económica de China para conseguir la hegemonía económica mundial, el de John García Torres sobre la guerra de Siria, las implicaciones de diferentes actores en la guerra de Siria, y el de Aritz Saidi sobre la guerra de Yemen. Hay un 9º capítulo de Asier Blas Mendoza que un poco coge de los dos lados, es sobre golpes de Estado con el estudio del caso de levantamiento, golpe de Estado, cambio de gobierno por violencia en Ucrania en el 2014. Quizás este capítulo sea el que más relacionado está con la guerra actual. Sin embargo, tenemos un 10º capítulo, que es el de la postdata, que en este capítulo sí contemplamos algunos cambios, flujos económicos, flujos monetarios, etcétera, que traen un cambio en la configuración del capitalismo actual. ¿Por qué está cambiando el capitalismo actual y hacia dónde va? Este último capítulo sí que tiene que ver con... Lo primero, habíamos pensado hacerlo sobre la pandemia, cómo la pandemia podía afectar a la informatización, a la deslocalización de la producción, etcétera. Pero las conclusiones allí reseñadas sí que están relacionadas no directamente con la guerra actual, pero sí también con las consecuencias de la guerra actual. Se habla
que a partir de la guerra actual, pues por ejemplo, varios bancos van a salir del SWIFT, bancos rusos, y montar un SWIFT paralelo. Se habla de la desdolarización económica y la vuelta al patrón oro, etcétera, etcétera. Bien, las consecuencias económicas de las que se habla que puede tener esta guerra, sí que están contempladas, sobre todo en este último capítulo, en el 10º capítulo. Son capítulos de una brevedad relativa, con alguna excepción, fáciles de leer. Hemos intentado mantener todo el rato un tono académico, no militante ni parcial, sino, bueno, hemos ido a comprender por qué ocurren estas situaciones y cuáles son los factores, pero a pesar de ser un libro académico, hemos tratado también de que sea un libro accesible para todos los públicos. No es algo que pida un conocimiento extenso sobre el tema. Y bueno, pues con esto yo acabo en parte y... Quizás para finalizar un poquito esta rueda de prensa, yo querría incidir en que el libro, como decía yo, navega entre lo académico y lo divulgativo, ¿no? Hay capítulos que tienen un peso más académico, otros más divulgativo, pero todos ellos están conectados con el conflicto que hoy en día estamos viviendo, que no es nuevo, pero que se ha acelerado, ¿no? Quizás el conflicto, una vez ha ocurrido la invasión rusa de Ucrania, sería como una especie de una matrioshka, ¿no? de tres muñequitas, ¿no? En donde hay un conflicto que aparece, que se explica en el libro, que es el conflicto entre ucranianos originalmente, que queda desdibujado una vez que entra en la intervención extranjera, ¿no? Y la intervención extranjera en su forma más dura pues ha sido la invasión rusa. Pero detrás de esta segunda muñequita, que de alguna manera dentro mete a la primera muñequita, que sería el conflicto interno ucraniano que ha habido, en esta segunda muñequita han aparecido, cuando empieza la invasión rusa, uno de los elementos que alegaba Putin era la intervención, la guerra humanitaria, ¿no? Y la guerra humanitaria no empieza ahora con este conflicto. La guerra humanitaria, en este libro se explica probablemente un caso paradigmático de la guerra humanitaria, ¿no? Que fue el bombardeo de Yugoslavia en 1999, ¿no? Y por lo tanto, para entender lo que está pasando, está bien el capítulo que habla sobre Ucrania, pero está bien el capítulo que habla sobre la guerra, el concepto de la guerra humanitaria, ¿no? Y a la vez, la tercera muñequita es la que metería el conflicto entre Rusia y Ucrania dentro de un conflicto global, porque vemos que esta guerra no es una guerra solo entre Rusia y Ucrania, es una guerra que tiene una dimensión global. La dimensión global sobre todo es económica, pero también se le llama una guerra proxy o delegada, ¿no? Y por lo tanto nos remite a las luchas por la pugna en el control de la hegemonía mundial. Y en esa pugna tenemos capítulos sobre China. En estas pugnas tenemos capítulos que nos explican el papel que juega Israel a favor de una hegemonía que ha sido la unipolar después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? A favor de eso también nos explica otros conflictos que se han dado en esa pugna, que son el conflicto de Siria, ¿no? O el conflicto de Yemen. Por lo tanto, o por supuesto, el que ha sido el hegemón mundial hasta la fecha, ¿no? Que es Estados Unidos, ¿no? Como podemos ver, tenemos una serie de capítulos que nos conectan directamente y nos ayudan a entender lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Y en ese sentido, os invitamos a que, bueno, leáis nuestro libro y que converséis con nosotros posteriormente, ¿no? Que nos llaméis para entrevistas o para discutir elementos de este libro. Sin más, muchas gracias. Eskerrik asko.